Hola y bienvenidos a este nuevo video tutorial del canal en el que os voy a enseñar a hacer las bases del origami 3D. Hay dos bases del origami 3D, la base abierta y la base cerrada. Para hacer una base cerrada tenemos que hacer una base abierta. Y bueno, vamos a empezar. Para hacerlo necesitamos módulos de origami 3D, que ya he explicado en otro vídeo cómo se hace. Dejaré un link en la descripción por si alguien no lo ha visto. Y bueno, hay que ir colocando módulos así. Normalmente cuando se tienen unos cuantos colocados se empieza a poner un tercer nivel. Más que nada porque si por ejemplo hacemos una base de 24, pues los primeros empiezan a salirse. Lo de base de 24 es que cada nivel tiene 24 módulos. Es decir, que hemos colocado 24 módulos aquí abajo, que son los que vamos a cerrar. A hacer la base. Bueno, si fuese una base de 10, pues tendría 10 módulos. Y bueno, así. Bueno, vamos a hacer una base de 24. O sea que yo voy poniendo módulos y vuelvo cuando los tenga. Bien, yo tengo aquí colocados los 24 módulos y ahora vamos a cerrarla. Para cerrarla, veis que tenemos colocados los dos de más abajo, pues los juntamos estos dos así y les ponemos un módulo. Bien, ahora tenemos que cerrar el segundo nivel. Bien, y aquí, esto así, sería una base abierta. Para hacer una base cerrada, es que se utiliza bastante más la base cerrada, tenemos que ir haciendo esto un poco y meter aquí módulos invertidos. Es decir, si estos módulos están así, ahora tenemos que colocarlos así. Y hay que ponerlos entre dos módulos. Así, vale. Pues hay que ponerlos todos. En cuanto pongáis unos cuantos, ya se aguantará sin necesidad de que tengáis que apretarla vosotros. Ahora mismo no, pero ahora mismo yo la suelto y porque ha ido cogiendo un poco de forma, pero vuelve a dejar de estar abierta. Esta base se suele utilizar para hacer figuras y cosas por el estilo, porque da bastante más estabilidad a la figura. Y bueno, pues hay que ir haciendo esto hasta rellenarlo todo. Bueno, yo os dejo cuando lo rellene, os lo traigo acabado para que lo veáis y ya estará. Bueno, bien, pues esto queda así y a partir de aquí pues levantaríamos la figura. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado y que os animéis a hacer origami 3D de este. Y bueno, gracias por ver el vídeo. Adiós.